वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम भजामि राधां अरविन्द नेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्य वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees, and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Antes que nada, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satashri Srimad Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj. De la misma forma y simultáneamente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satashri Srimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. De la misma forma y simultáneamente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satashri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Srila Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, así como de todos nuestros acharyas, todo el Rupa Nueva Guru Varga, así como de todos los invitados e invitadas aquí presentes el día de hoy. Put this and go there. Today is too late because actually our program will be what time? Supposed to start 6:30. 6:30. 6:30 to 8:30. No time. No. So 5 days we'll be here and try to glorify about bhakti. No, another room? No? Entonces, el día de hoy ya es muy noche porque estuvimos arreglando, pero durante 5 días vamos a estar aquí para hablar acerca del bhakti.
भक्तिस्तु भगवद्भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ति पुंभि सुकृति पूर्व संचिते. Haribhakti Subhodaya quoted this verse. When our sukriti will be matured and accumulated, then we will get the association of pure devotee of Lord. Entonces en este verso se explica que cuando nuestro sukriti madure y se acumule, vamos a poder obtener la asociación del devoto puro del Señor. Then with the association of sadhu, then bhakti will manifest in our heart. Y entonces a través de la asociación del sadhu, el bhakti se manifestará en nuestro corazón. Krishna told to Uddhava, Krishna le dijo a Uddhava, no sadhati mang yogam no sankadharma Uddhava, no saddhas tapos tyago jatha bhaktir mama varjita. By the performing of karma, gyan, yog, tapasya, austerities, you cannot attain to Lord. Entonces Krishna le dijo a Uddhava, por medio de la práctica del yan, de la tapasya, del yoga y de las austeridades, no es posible que puedas alcanzar al Señor. Only practice the devotional service to Lord, then you attain your highest perfection. Únicamente por realizar el servicio devocional perfecto para el Señor vas a poder alcanzar la meta deseada. So Vishwanath Chakravarti Pad, he composed one verse and glorification about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Así que Srila Vishwanath Chakravarti Pad escribió un verso en glorificación a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aradha Bhagavan Brajasatanayam Tadhamang Vrindavanam Ramma Kachid Upasana Brajabadhu Vargana Jakalpitam Srimad Bhagavatam Pramanamalang Prema Pumartamahan Sri Chaitanyang Mahaprabhur Matamidam Tatraduru Naparaha. Chaitanya Mahaprabhur Mata Idam. This is the opinion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Así que este verso dice, esta es la opinión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Our worshipful deity, that is called Krishna, who is the supreme personality of Godhead, Sang Bhagavan. Así que nuestra deidad adorable es Krishna, quien es Swayam Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. And his abode, that is called Golok Vrindavan. Y su morada se llama Goloka Vrindavan. And he worshipped by Braj Gopis with their highest transcendental paramur mood, that is called Parakya. Y él es adorado por las gopis en este humor, en este bhav trascendental que se llama Parakya Bhav. And this transcendental paramur mood only in Golok Vrindavan, and this mood has described in Srimad Bhagavatam, that is called spotless Puran. Y entonces en el Srimad Bhagavatam, que es llamado el Purana Inmaculado, se ha descrito este tipo de amor conyugal, que este tipo de amor conyugal que practican las gopis solamente existe en Goloka Vrindavan. In this material world, people cannot understand what is the paramur mood. En este mundo material la gente no puede entender el humor de amor conyugal. But in transcendental world, that conjugal paramur mood, very sweet and neat and clean. Pero en el mundo trascendental este amor conyugal es completamente puro y limpio. For this regard, Krishna's topmost devotee Uddhav, he came in Vrindavan and he saw the gopis' highest mood. Y debido a esto, el devoto más elevado que existe de Krishna, que es Uddhava, vino a Vrindavan para poder presenciar el humor conyugal de las gopis. Then Uddhav, he became very surprised. Entonces Uddhava se quedó completamente sorprendido. And he recited 6 verses and glorification about the Braj Gopis. Y él recitó 6 versos para poder glorificar las Braja Gopis. And among the Braj Gopis, Srimati Radhika's prem, that is called the highest prem. Y por encima de todas las gopis, el prem de Srimati Radhika es llamado la meditación más elevada. Because Srimati Radhika, she is called the pleasure potency of Krishna.
Porque Srimati Radhika es llamada la potencia de placer de Krishna. And so Uddhav again and again bowed down his forehead and paid his obeisances lotus feet of Srimati Radhika. Así que Uddhav una y otra vez dio sus reverencias a los pies del loto de Srimati Radhika. And Eta param tanuhuvo bhuvi gopavaddo Govinda eva nikhilatmani rudha bhava Vanchanti jadabhavabhyo munayo vayancha King brahma janma bhira rananta katha rasasa. Uddhav in this verse explains how Brajagopis they are great fortune. Uddhav en este verso explica qué tan grande es la fortuna de las Brajagopis. Because they completely, absolutely surrender to Krishna and serve to Krishna. Porque ellas están completamente y absolutamente rendidas a Krishna y a servir a Krishna. So for this regard, Uddhav is saying, no one can equal gopis, how they perform bhajans and serve to Krishna. Así que por eso Uddhav está diciendo, nadie puede compararse con el servicio del Vajan y Sadhan que hicieron las gopis. So saying, Eta parang tanuhuvo bhuvigopa vaddho. In this material world, human body is got the best body. En este mundo material, el cuerpo humano es conocido como el mejor de los cuerpos. Labdha sudurlam idam bahu sambhavante manusyam arthadam anityam apyadhira turnam jarnapade unmittum javad nisasa vishakalu sarvata sat. This human body is very, very rare. This is true. Tener ese cuerpo humano es muy, muy raro. Esto es cierto. Our Shastras, Padma Puran, gives the statement. Nuestro Shastra, el Padma Puran, da esta declaración. After 8.4 billion species, then Lord mercifully gives us this human body. Así que después de 8.400.000 especies de vida, el Señor muy misericordiosamente nos ha otorgado este cuerpo humano. This human body is not easy to again get back. Y volver a obtener un cuerpo humano tampoco es fácil. So for the labdhas bahu sambhavanti. But in this human body, we can perform bhajan and sadhana. Pero este cuerpo humano nos permite hacer vayan y sadhana. Why Lord gives us the human body? Pero ¿por qué el Señor nos dio este cuerpo humano? Only to perform bhajan sadhana to Him. Únicamente para realizar vayan y sadhana para Él. But conditional soul, they don't know why we have come in this material world. Pero el alma condicionada no tiene idea de por qué ha venido a este mundo material. Who knows? Raise one hand. ¿Quién sabe a qué vino a este mundo material? Levante la mano. Why have you come in this material world? ¿A qué han venido ustedes a este mundo material? Sam Bihari. Why have you come? ¿Por qué? ¿A qué veniste, Sam Bihari? To suffer. A sufrir. You have come for suffer. No, why have you come this material world? Así que la pregunta es ¿por qué han venido a este mundo material? Actually, we have come in this material world to perform bhajan sadhana to Krishna. Así que de hecho hemos venido a este mundo material para realizar únicamente vayan y sadhana para Krishna. Not other than this. No otras cosas. But with the Maya, we elucidate and forget to Krishna. Pero debido a Maya es que hemos olvidado a Krishna. When we are in the womb of a mother, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, that time we were suffering many kinds of distress and unhappiness. Nosotros también estábamos sufriendo diferentes tipos de sufrimiento e infelicidad. And that time we prayed to Krishna, Lord. Y en ese momento nosotros oramos al Señor. Oh, I cannot survive this type of distress. Y dijimos, oh Señor, yo no puedo sobrevivir a este tipo de sufrimiento.
That time we prayed to Lord, please remove from this place. Entonces, en ese momento nosotros oramos al Señor y dijimos, por favor, Señor, sácanos de este lugar. This small place, we are suffering. ¿Por qué? Porque el vientre es un lugar pequeño donde tenemos sufrimiento. Then Lord told, okay, wait, and more 2 months. That means when you were 7 months, that time we prayed to Lord, please remove from this place. Dijo, ok, solamente hay que esperar 2 meses más. Eso significa que cuando nosotros oramos al Señor que nos saque del vientre es en el momento en el 7º mes de gestación. And that time all we took vow. When we take birth, then we will do bhajan. Y en ese momento todos tomamos el voto de que en el momento en que tomáramos nacimiento íbamos a hacer bhajan. And Srimad Bhagavatam, Kapil Dev told his mother Devati. En el Srimad Bhagavatam le dice esto Kapila Dev a su madre Devakruti. Bhaktivinoda Thakur sang this song also. Bhaktivinoda Thakur también lo dice en esta canción. Hari he tomare bhuliya, sansare asiya, pena na vidha betha. Tomare bhuliya, sansare asiya, pena na vidha betha. Are janani jatare, shilama jakana, janani jatare, shilama jakana, visama bandhana pase, visama bandhana pase. Takana bhavinu janama loviya, kariba bhajana tava. Takana bhavinu janama loviya, kariba bhajana tava. Har janama hoila, parimaya jale, janama hoila. Na hoila gana lava, na hoila gana lava. In this Bengali song, Bhaktivinoda Thakur explained, when we are in the womb of mom, and 7 months, that time we prayed to Lord. Entonces, en esta canción que está en bengalí, Srila Bhaktivinoda Thakur declara que en el 7º mes de gestación, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros oramos al Señor para que nos saque. And that time we suffer so much. Y en ese momento estamos sufriendo bastante. That time Lord told, okay, wait, more 2 months. Y en ese momento el Señor nos dice, ok, espera 2 meses más. Actually, that time all we took vow. Y en ese momento todos hacemos el voto. When I take birth from the womb of mother, then I will do sadhana bhajan to you. De que cuando tomemos nacimiento del vientre de nuestra madre, nos vamos a dedicar a hacer bhajan y sadhana. But after 2 months, that is when 9 months, 10 days, when took birth from the womb of mother, then automatically we will forget to Krishna. Pero inmediatamente en cuanto nacemos, a los 10 días, inmediatamente olvidamos esta promesa que le hicimos a Krishna. And this is called the Maya, how Maya is very powerful. Y esto es a lo que se le llama Maya, y podemos ver que Maya es muy poderosa. Then, what will now we are wandering in the cycle of routine birth and death again and again. Y entonces después de esto, ¿qué sucede? Que volvemos a circular por el ciclo repetido de nacimientos y muertes una y otra vez. Just I want to say, we have come in this material world and how to perform bhajan sadhana to Lord. Entonces lo que les estoy intentando decir es que hemos venido a este mundo material únicamente para realizar bhajan y sadhana para el Señor. But we forget to Krishna. Pero nosotros olvidamos a Krishna. Now illustrated with Maya. Y ahora estamos ilusionados completamente por Maya. And wandering in the same cycle of repeated birth and death. Tavat jananam, tavat maranam, tavat janani, jatare sayanam. Again and again we give up this body. Again enter in the womb of mother, again coming out. In this way going on.
Y estamos entonces repitiendo o navegando en este ciclo repetido de nacimientos y muertes una y otra vez. So when this rotation will be complete and finished? Entonces, ¿cuándo esta rotación de este ciclo se va a terminar? When we will get the association of sadhu sangha? Cuando tengamos la asociación del sadhu, en el momento que tengamos sadhu sangha. If we associate sadhu and listen Hari Katha, 100% guarantee next time you will not come in this material world. Si tú te asocias con el sadhu y escuchas Hari Katha, estás 100% garantizado que no volverás a venir a este mundo material. We will go to Golok Vrindavan. Y iremos a Goloka Vrindavan. You will go? ¿Quién quiere ir a Goloka Vrindavan? Something he is thinking. Now you are thinking, I will go or not. Y ahora pensamos, ¿vamos a ir o no vamos a ir? As this is true or not? ¿Es cierto o no? If you want to go Golok Vrindavan, just to chant holy name, simple way. Entonces, si tú quieres ir a Goloka Vrindavan, es muy simple, canta los santos nombres. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actual conditional soul, they don't want to go transcendental world. De hecho, el alma condicionada no quiere ir al mundo trascendental. Sometime I told this story of Kailash. Alguna vez he contado ya la historia de Kailash. Kailash, do you understand? ¿Sí saben quién es Kailash? ¿Entienden? La montaña de Shiva. One old person name, he was Kailash. Era una persona ya vieja que tenía el nombre de Kailash. Once Narada Rishi, he came in Vaikuntha Dham. Entonces en una ocasión Narada Rishi llegó a Vaikuntha Dham. And Narada Rishi told to Lord Vishnu, y Narada Rishi le dijo al Señor Vishnu, all the jivas, they are your sons and daughters. Todas las jivas son tus hijos e hijas. But they are suffering this material world. Pero ellos están sufriendo en este mundo material. Why did you not bring your transcendental world Golok Vrindavan? ¿Por qué no trajiste tu mundo trascendental Goloka Vrindavan? That time Lord told Narad, what you will say? They don't want to come. Y entonces en ese momento el Señor le dijo a Narada Muni, no, de hecho ellos son los que no quieren venir. This is true. ¿Es cierto o no? All we are suffering in this material world, but we don't want to go Golok Vrindavan. Todos estamos sufriendo en este mundo material y a pesar de esto no queremos ir a Goloka Vrindavan. One old lady, about 80 years old. Entonces había una mujer anciana como de unos 80 años. She was collecting the wood. Y ella estaba colectando la madera. And selling the wood and get some money. In this way, she maintained her life. Y ella entregaba o vendía esa madera para poder mantener su vida. And one day, she collected lot of wood. Entonces un día ella colectó mucha madera. And that was a very heavy burden. Y estaba muy pesada. And sometimes he was feeling pain on his, what is it called? Back. Thank you. Y en ese momento ella comenzó a tener mucho dolor en la espalda. And in the meantime, she told to Jam Maharaj, who is the presiding deity of death. Y en ese momento ella le dijo a Yamaraj, que es la deidad que preside la muerte. Hey Jamraj, why you not taking to your place? Y entonces le dijo, hey Yamaraj, ¿por qué no me llevas a tu lugar? Then Jam Maharaj came. Y entonces Yamaraj vino. Jam Maharaj when came, hey, old lady, come with me. Y entonces Yamaraj le dijo, hey anciana, ven conmigo. Then he said, hey, who are you? Y ella le dijo, ¿y tú quién eres? Who are you? You just you call to me, so far I have. Y le dijo, ¿estás preguntando quién soy? Si tú me llamaste a mí, por eso es que he venido. My name is Jam, understand? The presiding deity of
death. Mi nombre es Yamarash, la deidad que preside la muerte. Then she afraid. No, I don't want to go. What to do now? Y entonces ella comenzó a decir, no, yo no me quiero ir contigo, ¿ahora qué voy a hacer? Yamaraj, why did you call me? Y entonces Yamarash le dijo, entonces, ¿para qué me llamaste? Then old lady, she was very clever. Y entonces la anciana, que era muy inteligente, Actually, I called you today. My wood are very heavy, so who can also put on my head? y entonces le dijo, de hecho te llamé porque la madera está muy pesada y lo que necesito es que alguien me ayude a ponérmela en la cabeza. You understand? Actually, in this material, we no want to give up this body and don't want to go to transcendental world. De hecho, en este mundo material nadie quiere abandonar su cuerpo e ir al mundo trascendental de lo que habitaba. So Narada Rishi told to Lord, why do you not bring all the persons, those who are suffering in the material world, in your transcendental world? Así que Narada Rishi le dijo al Señor, ¿por qué no has traído a todas las personas a que vengan a este mundo trascendental? Lord Vishnu told, they don't want to come, what to do now? Y el Señor Vishnu le dijo, ellos son los que no quieren venir, ¿qué voy a hacer ahora? That how possible? No, they are suffering in the material world. They have to come in your transcendental Y world. entonces Narada Rishi le dijo, pero ¿cómo es posible? Ellos están sufriendo en ese mundo material. Tú tienes que traerlos a tu morada trascendental. Then Lord Vishnu told, okay, you can bring one person. Y entonces el Señor Vishnu le dijo a Narada Rishi, ok, tú puedes traer una sola persona From material world. del mundo material. Then Narada Rishi came one place. Y entonces Narada Rishi llegó a un lugar. Then one old person, he was cultivate the field with the plow. Y en ese momento había una persona anciana que estaba cultivando en el campo. And then Narada Rishi told, hey, what is your name? Y entonces Narada Rishi en ese momento le dijo, hey, ¿cuál es tu nombre? Then old person, he told, my name is Kailas. Y entonces la persona Kailash. anciana le dijo, mi nombre es Kailash. Now you are 80 years old. Why you are cultivate the field? Y entonces Narada Rishi le dijo, si tú ya tienes 80 años, ¿por qué es que estás todavía cultivando en el campo? You come in my Vaikuntha Dham and take rest. Y le dijo, tú mejor ven a la morada trascendental y aquí puedes descansar. Then Kailash told, yes, I want to go. Y entonces Kailash le dijo, ok, sí quiero ir. So I said, okay, come with me. Y entonces Narada Rishi le dijo, ok, ven conmigo. That time Kailash told, maybe after 1 or 2 years I will go. Y entonces Kailash le dijo, pero espera, después de 1 o 2 años es cuando voy a ir. Because my sons, they are not taking care of this land. Y le dijo, ¿por qué? Porque mis hijos todavía no están tomando cuidado de esta tierra que yo estoy trabajando. I bought this land with my hard work. Yo compré esta tierra a través de mi trabajo muy duro. But my sons, they are not taking care of this land. For this I am taking care. Pero mis hijos no están cuidando de esta tierra, por eso es que yo sigo cuidando de ella. In this, after a few years, maybe after 1 or 2 years, Kailash left body. Y entonces después de 1 o 2 años, Kailash abandonó el cuerpo. Then Narada Rishi again came in his house. Y entonces Narada Rishi vino de nuevo a su casa. And Narada Rishi asked his sons, Y ahora él preguntó a sus hijos, hey, where is your father Kailash? hey, ¿dónde está su padre Kailash? That time his sons said, oh, my father left body. Y entonces los hijos le dijeron, nuestro padre ha dejado el cuerpo. Then Narada Rishi, he has so much attachment with his house. Must be he is now in this house any form. Y entonces Narada Rishi pensó, Kailash tenía mucho apego por su casa. Entonces seguramente sigue en esta casa en alguna forma. Then Narada Rishi, in his trance, samadhi, then realized, now Kailash in his house in the form of cow, a bull. Entonces Narada Rishi entró en meditación en samadhi y a través de su trance pudo ver que Kailash permanecía en esa casa en la forma de un toro. Then Narada Rishi asked the bull, hey, what are you doing here? Y entonces Narada Rishi fue y le dijo al toro, hey, ¿qué haces tú aquí?
I told you, please come with me, but you did not come. Now you gave up your body and coming in this body of bull. Y le dijo Narada Rishi, yo te dije que vinieras conmigo, ahora por no haber venido conmigo has venido en este cuerpo de toro. Then Kailash, then bull, he told, what will do? My sons, they are not taking care of my land. Y entonces Kailash en el cuerpo del toro le respondió a Narada Rishi, pero ¿qué voy a hacer si mis hijos no cuidan mi tierra? Then Hari, come with me. Coming. Y entonces Narada Rishi le dijo, ven conmigo ya. Y él le dijo, ahí voy. Then in this way, after few years, that the bull died. Y entonces después de unos años el toro murió. Then again Narada Rishi came the same house, asked their sons, Y entonces Narada Rishi volvió a la misma casa y le dijo a los hijos, hey, where is your bull? hey, ¿dónde está su toro? That time their son cried, or that bull died. Y entonces los hijos llorando le dijeron, nuestro toro ha muerto. That bull was as like my father. Y los hijos dijeron, ese toro era como nuestro padre. Now this is as like, no, actually your father. Y entonces Narada Rishi le dijo, de hecho era su padre. Then Narada Rishi again meditate in his trance, realize, oh now, Kailash and a bull in his house in the form of dog. Y entonces Narada Rishi meditó y otra vez en el trance dijo, ok, Kailash sigue en esta casa, pero ahora en la forma de un perro. Then Narada Rishi asked the dog, hey, you are not dog, you are Kailash, come Golok, come Vaikuntha. Y entonces Narada Rishi le dijo al perro, hey, perro, tú no eres un perro, eres Kailash, así que ahora sí ven a Vaikuntha. That time dog told, Y en ese momento el perro listen Narada Rishi, my sons, they sold my land. El perro le dijo, escucha Narada Rishi, mis hijos ya vendieron mi tierra. Now, just I built this house, my sons are not taking care of this house. Pero yo también construí esta casa y mis hijos no están cuidando de ella. So now I am taking care of this house. Así que ahora estoy tomando cuidado de esta casa. Then after a few months I will go, then I will go with you. Y entonces le dijo, pero espera, después de unos meses, ahora sí me voy a ir contigo. When my sons, they will take care of this house, then I will go with you. Le dijo, cuando mis hijos ya puedan cuidar de la casa, entonces ya me voy a ir contigo. Then after a few months, their dog also died. Y entonces después de unos años el perro también murió. Then again Narada Rishi came, asked, hey, where is your dog? Y entonces Narada Rishi regresó también y le dijo a los hijos, hey, ¿dónde está su perro? Then his sons cried, oh, this dog is as like my father. Y los hijos llorando le dijeron, hey, Narada Rishi, ese perro era como nuestro padre. Then Narada Rishi realized, like not, actually your father Y now. Narada Rishi les dijo, de hecho no era, es su padre. Then Narada Rishi said, where is Kailash now? Y entonces Narada Rishi dijo, ahora ¿dónde estará Kailash? Many times I told him to come with me, but he does not want to come with me. Muchas veces le dije que viniera conmigo, pero él no quiso venir conmigo. Then Narada Rishi meditated. Y entonces Narada Rishi comenzó a meditar. Then he realized, oh, now Kailash in his house in the form of snake. Y entonces Narada Rishi meditó y le dijo, ahora Kailash está en esta casa en la forma de una serpiente. Then Narada Rishi asked to the snake, hey, I told you, come with me, but you have so much attachment with the house, your land, you are not going. What to do now? Y entonces Narada Rishi le dijo a la serpiente, te dije que vinieras conmigo, pero tú tienes mucho apego por esta tierra, por esta casa, y no quisiste venir conmigo. Then snake told, my sons, they sold my land, sold my house, that little money I also hide under the ground. Y entonces la serpiente le contestó, mis hijos vendieron mi tierra, vendieron mi casa, pero yo también tenía un poco de dinero escondido aquí enterrado. I think now this money I will not give to anyone. For this regard now I have come in the form of snake. Y entonces debido a esto es que no les voy a permitir llevarse este dinero y por eso he venido en la forma de una serpiente para que Then dinero. he has so much attachment with his Entonces Narada Rishi le dijo, material "Tienes things." mucho apego a esto. Then Narada told his sons,
Y entonces Narada Rishi le dijo a sus hijos, listen, your father has lot of money. le dijo, escuchen, su padre tiene mucho dinero. And your father hide that money under the ground. Y su padre de hecho escondió su dinero en la tierra. But one thing, under the ground, your father's money there, but one snake is there. Y le dijo, de hecho, el dinero de su padre está bajo la tierra, pero ahí hay una serpiente. But very carefully, you have to dig the earth. Así que de una forma muy cautelosa ustedes tienen que remover la tierra. Then his son started digging the earth. Así que después su hijo comenzó a cavar en la tierra. Then one cobra came. Y entonces salió una cobra de ahí. Then his son afraid what to do now. Y entonces ahí los hijos se pusieron nerviosos y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Then his sons took one stick and bitterly beat the snake. Y entonces los hijos en ese momento tomaron una vara y comenzaron a golpear a la serpiente. Then snake's spine completely broken. Y entonces rompieron la columna vertebral de la serpiente. But anyhow, snake ran away here and there. Pero aún así la serpiente corría de un lado a otro. Then his son took all the money. Y entonces su hijo tomó. Then Narada Rishi told to snake, hey, you are Kailash, many times you will come with me. But you don't know, now your son took your money, everything, and broke your spine. Y entonces Narada Rishi le dijo a la serpiente, hey Kailash, muchas veces te he dicho que vengas conmigo, pero no me hiciste caso y ahora tu propio hijo ya te rompió la columna. That time snake, Kailash told, oh, this is true in this material world. Y entonces la serpiente que era Kailash le respondió, es cierto, esto es cierto en este mundo material. Why I am saying this story? ¿Por qué les cuento esta historia? In this material, no one go to back to Golok Vrindavan. ¿Por qué? Porque en este mundo material nadie quiere ir de vuelta a Goloka Vrindavan. Why? People, there's so much attachment with the material things. Porque la gente tiene mucho apego a sus cosas materiales. So maybe your question will come, how will you free from the attachment? Y entonces la pregunta que puede que surja ahora es, ¿cómo nos vamos a liberar de estos apegos? Only one process, when you associate with sadhu. Solamente a través de un proceso, asociarte con el sadhu. And with the association sadhu, listen Hari Katha, Con la asociación del sadhu y escuchar Harikatha and do bhajan and sadhan. y hacer vayan y sadhana, Then automatically when your predicted time will come and give up this body, attend to Golok Vrindavan. en el momento en que llegue la muerte y abandones este cuerpo, automáticamente podrás alcanzar Goloka Vrindavan. So for this regard, Bhaktivinoda Thakur explained, you have to make the Sansar family of Krishna, Krishna Sansar. Entonces, por este propósito, Srila Bhaktivinoda Thakur dice, tú tienes que encontrarte con la familia de Krishna, Krishna Sansar. Do you understand Krishna Sansar? ¿Entienden qué es esto? Krishna Sansar. Krishna Sansar karo chari anachar, jive daya Krishna naam sarva dharma sar. The essence of all religion, dharma. Entonces, si la Bhaktivinoda Thakur dice aquí la esencia de toda la religión o del Dharma, You have to make the sansar of Krishna, Krishna Sansar. es que tienes que llegar a el Krishna Sansar And give up the all bad things. y abandonar todas las cosas negativas And do bhajan and sadhan. y hacer vayan y sadhana. We are saying no need to give up anything. Nosotros no estamos diciendo que abandones, que tienes que abandonar todo. Just what will do? Chant holy names. Solamente canta los santos nombres And associate with sadhu. y asóciate con el sadhu. Sadhu Sangha, Nam Sankirtan. Sadhu Sangha y Nama Sankirtan. Then easy to attain to Golok Vrindavan. Y de esa forma te va a ser muy fácil alcanzar Goloka Vrindavan. Understand? No need to give up your mother, father, wife, children, nothing. No tienes que abandonar a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a tus hijas. You stay with your family's member. Puedes permanecer con los miembros de tu familia, But you chant holy names. pero tú tienes que cantar los santos nombres. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nam Sankirtan. Haz Nama Sankirtan. Nam Sankirtan and Sadhu Sangha.
Nama Sankirtan y Sadhu Sangha. This is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Esta es la enseñanza de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhu Kari Vaishnava Seva Nam Sankirtan Dui Kara Sigra Pave Govinda Charan. This is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. You chant holy names and associate with sadhu. Esta es la enseñanza de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Canta los santos nombres y asóciate con el sadhu. Sadhu Sangha means sadhu seva, guru seva, Vaishnava ¿Qué seva. significa sadhu sangha? Significa sadhu seva, guru seva, Vaishnava seva. And listen Hari Katha. Y escucha Harikatha. Hari Katha is very powerful. El Harikatha es muy poderoso. This is called the sweet nectar, Amrit. Es llamado el dulce néctar, Amrit. If you drink nectar, you will become immortal. Si tú bebes este néctar, entonces te volverás inmortal. In the same way, if you listen Krishna Katha, you will be immortal. De la misma forma, si tú escuchas Krishna Katha, te vas a volver inmortal. Tava kathamritam tapta jivanam kavi vidiritam kalma sahapaham Sravana mangalam srimadattatam bhuvi grinnanti te bhuri jajana tava kathamritam tapta jivanam kavi vidiritam kalma sahapaham Sravana mangalam srimadattatam bhuvi grinnanti te bhuridayana. This verse actually recited by Srimati Radhika in Gopi Gita. Este verso fue recitado por Srimati Radhika misma en el Gopi Gita. Present, Ganta. Nandanam Yasodhanivana Vedamodara Keshimadhavam. Finish. Jayati te odhikam janmana braja Srayata indira sastatrahi Doita dikchatam dikchutavakam bhuvigin tabani Jayati te odhikam janmana braja Srayata indira shasa atrahi Daita dikchatam dikchutavoka Tridhita asava tvang vichinnate. Jayati te adhikam janmana vrija. Srimati Radhika, Gopis, they recited this verse. Entonces las Gopis recitaron este verso. Hey Krishna, Jayati te adhika janmana vrija. Everybody glorified your sweet pastimes in Vrindavan. Las Gopis dijeron, hey Krishna, todo el mundo glorifica tus dulces pasatiempos en Vrindavan. Because you take birth in Vrindavan. Porque tú tomaste nacimiento en Vrindavan. So Jayati te adhikam janmana vrija Srayat indira. All the Lakshmis, they also served Vrindavan. Así que le dijeron, todas las Lakshmis de hecho sirven en Vrindavan. Jayati te adhikam janmana vrija Srayat indira sasat Daita dikchatang dikchutavaka Kaidhita savatang vichinnati. Why everybody want to go Vrindavan? Así, porque todo el mundo quiere ir a Vrindavan. Because Krishna's birthplace Vrindavan. Porque es el lugar de aparición de Krishna. Krishna performs sweet lila, janma lila
in Vrindavan. Krishna realizó su Janma Lila en Vrindavan. No Vaikuntha. No lo hizo en Vaikuntha. And Vaikuntha not Krishna Janma Lila. En Vaikuntha no existe el Janma Lila de Krishna. Where is Krishna Janma Lila? ¿Dónde está el Janma Lila de Krishna? That is called Vrindavan. Vrindavan means Gokul. Eso se llama Vrindavan, y Vrindavan significa Gokul. Though Krishna is called unborn, but he takes birth from the womb of Mother Yashoda. Krishna es llamado el que nunca nace, pero sin embargo él tomó nacimiento del vientre de Madre Yashoda. For this regard, everybody glorify Vrindavan. How is beautiful Vrindavan. Por eso es que todo el mundo glorifica Vrindavan, qué tan bello es Vrindavan. And every day, all the queens of Vaikuntha Lakshmi is to come Vrindavan and they start to serve. Y entonces todas las Lakshmis de Vaikuntha solían venir a Vrindavan y comenzar a servir. And how is Vrindavan? ¿Y cómo es Vrindavan? And Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vriksha Laksha Bretesu Surabhiravira Palayantam Lakshmi Satasahasra Sambhrama Sevamanam Govindam Adivurusang Tamahang Bhajami Govindam Adivurusang Tamahang Bhajami Govindam Adivurusang Tamahang Bhajami Govindam Adivurusang Tamahang Bhajami Chintamani Prakara Sadmasu Kalpavriksha. All the houses of Vrindavan built with Chintamani. Así que se dice en este verso que todas las casas de Vrindavan fueron construidas con Chintamani. All the trees of Vrindavan, that is called Kalpavriksha. Todos los árboles de Vrindavan son llamados Kalpavriksha, los árboles de los deseos. All the cows of Vrindavan, they are called Kamadhenu. Y todas las vacas de Vrindavan son llamadas Kamadhenu. Understand Kamadhenu? ¿Entienden lo que es una Kamadhenu? What is the meaning Kamadhenu? ¿Cuál es el significado de Kamadhenu? That cows fill full all your desires. What do you want? Son las vacas que satisfacen todos tus deseos. There are many stories with the Kamadhenu. Hay muchísimas historias acerca de Kamadhenu. Jamadagni Maharaj. Jamadagni. Jamadagni Maharaj. He was sadhu. Él era un sadhu. And he had one Kamadhenu. Y él tenía una Kamadhenu, una vaca de los deseos. Sasra Arjun, he also tried to kidnap that Kamadhenu. Y entonces alguien trató de raptar esta Kamadhenu. And for this regard, Parshuram killed to him and his sons also. Y debido a esto, Parasuram lo mató a él y mató a sus hijos también. And not only they also, Viswamitra, Viswamitra and Vasishtha Rishi. Vasishtha Rishi also he had one Kamadhenu. Y entonces, por ejemplo, también había otro Rishi, Vasishtha Rishi, que también tenía un Kamadhenu. Once 8 Vasus. Entonces, y había 8 Vasus. Mahabharata. They came in the ashram of Vasishtha Rishi. Se explica en el Mahabharata que estos 8 Vasus vinieron a la casa de Vasishtha Rishi. And that time Vasishtha Rishi served to Ashtavasu with different kinds of delicious food. Y en ese momento Vasishtha Rishi sirvió comida muy deliciosa a estos 8 Vasus. And that time they asked Vasishtha, how did you get this delicious food? Y entonces en ese momento le preguntaron los Vasus a Vasishtha, ¿de dónde sacaste estas preparaciones tan deliciosas? Vasishtha Rishi told, I have one Kamadhenu. Y entonces Vasishtha Rishi dijo, yo tengo una vaca de los deseos. So whatever you want, Kamadhenu can give. Y dijo, todo lo que yo pida, la vaca me lo da. That time Ashtavasus, 8 Vasus, headed by, what is his name? What is his name?
Prabhas. And they stole that Kamadeva. Y entonces en ese momento los Ashtabashus o 8 Bashus que eran liderados por Prabhas robaron la Kamadeva. That time also Vasishtha Rishi gave them curse. Y entonces en ese momento Vasishtha Rishi les dio una maldición. All 8 Vasis you have to go material world. Y entonces los maldijo para que los Ashtabashus aparecieran en este mundo material. Among the Ashtabashus, actually Bhishma Pitamaha. Y por encima, el más importante de estos Ashtabashus era Bhishma Pitamaha. Understand? ¿Entienden? Before his name is Devabrata. Su nombre era Devabrata. And so, but when they completely surrender lotus feet of Vasishtha Rishi, then already I gave to curse, you have to go material world. Y entonces cuando ellos se rindieron completamente a Vasishtha Rishi, entonces ellos pudieron liberarse de ese mundo. But you have to take birth in the womb of Ganga Devi. Pero para que esto pudiera suceder, ellos primero tenían que nacer en el vientre de Ganga Devi. Then Ganga Devi will put you in the Ganges, then you will deliver from this material. Y entonces Ganga Devi los iba a colocar en el Ganges para que ellos se pudieran liberar de este mundo material. But Prabhas, no? Vishwamita told you. But you have to stay more years in Prithvi Loka. Pero le dijo Ganga Devi a Prabhas, le dijo, pero tú vas a tener que estar unos años más en este mundo material, en Prithvi Loka. Vasishtha Rishi, perdón, le dijo a Prabhas que era Bhishma Pitamaha. So 8 Vasus actually they also took birth in the womb of Ganga and Santanu. Así que estos 8 Vashus de hecho tomaron nacimiento en el vientre de Ganga y de Shantanu. So Ganga Devi, she gave birth 7 sons and put in the water of the Ganges and they delivered. But 8th Vasu and Bhishma Pitamaha, Devabrata. Así que Ganga Devi puso a sus primeros 7 hijos en el Ganges y ellos se liberaron en ese momento. Pero el 8º hijo no lo puso en el Ganges y ese hijo era Bhishma Pitamaha o Devabrata. Then later he also in the battlefield of Kurukshetra, and there are many things also. Y después él estuvo unos años después en el campo de batalla de Kurukshetra y hay muchas historias acerca de él. So I am saying, but in Golok Vrindavan, there all the cows, that is called Kamadhenu. ¿Por qué les digo esto? Porque en Goloka Vrindavan todas las vacas son Kamadhenu. And all the trees, that is called Kalpavriksha. A todos los árboles son conocidos como Kalpa Vriksha. So Chintamani Prakata Sadvusu Kalpavriksha Laksabriti Surabhi Rubi Palanto. Lakshmi Satha Sahasra Sambrahma Sibbamanam. Not only one Lakshmi. Millions. And the consort of Lord Vishnu Lakshmi. They used to come in Vrindavan and serve to Vrindavan. Así que aquí se dice que no solamente una Lakshmi o una consorte del Señor Vishnu, sino que millones y millones de Lakshmis solían venir a servir todos los días a Goloka Vrindavan. So that means Krishna's birthplace Vrindavan, that is called transcendent. Entonces el lugar de aparición de Krishna es llamado el mundo trascendental. So I am saying because Srimati Radhika Gopis they recited this verse. Jayati te udhikam janmana braja srayat indira sasdatrahi. ¿Por qué les digo esto? Porque esto se dice en este verso que fue recitado directamente por las Gopis. But Krishna Katha is transcendental. Pero el Krishna Katha es trascendental. And who does not want to listen Krishna Katha? ¿Quién no quiere escuchar Krishna Katha? Everybody. Only one person he does not want to listen Krishna Katha. De hecho, todo el mundo quiere escuchar Krishna Katha. Solo hay un solo tipo de persona que no quiere escuchar el Krishna Katha. Follow. Buchar. Pasubghat. Nibreta tarsai upagiyamanat bhavo sada stotra mano virama kavuttama sloka gunanuvadat pumana virajit
Vina Pasugna. And even the impartialists, those who want to march in Brahma, if they listen Krishna Katha, they will give up the meditation of Brahma. Entonces en este verso se dice que incluso los personalistas, aquellos que se quieren sumergir en el Brahman, si escuchan este Krishna Katha, ellos también se liberan. Even those who are suffering three folds of Maya, even they listen Krishna Katha, they will forget everything. Entonces, si aquellos que están sumergidos en la ilusión de Maya y están sufriendo las tres miserias, escuchan este Krishna Katha, también ellos se liberan de esto. So for the one who glorifies the Krishna Katha is called the best donor. Así que aquel que glorifica el Krishna Katha es llamado el mejor de todos los donadores. So Srimati Radha again, Tava Kathamritam Tapta Jivanam Kavi Vidiritam Kalmasahapam Sravana Mangalam Srimadattatam Bhuvi Gilnanti Te Bhuridajana. Bhuridajana is the best donor. Entonces en este verso que recitó Srimati Radhika dice Bhuridajana, eso significa el mejor de los donadores. One who glorifies pastimes of Krishna. Es aquel que glorifica los pasatiempos de Krishna. If you listen Krishna Katha, again you will not come back in this material world. Si tú escuchas este Krishna Katha, no vas a volver a este mundo material. Then you will go Golok Vrindavan. Y entonces te vas a ir a Goloka Vrindavan. But who will listen Krishna Katha? Pero ¿quién escucha Krishna Katha? Raise one hand. Levante la mano, ¿quién escucha Krishna Katha? You want to listen Krishna Katha? ¿Quieren escuchar Krishna Katha? Maharaj. This is true. For this regard you have come here. Entonces, bueno, hay algo de cierto por esos que han venido aquí hoy. Everybody will not come. No todo el mundo ha venido. And everybody will come also if they have no enough sukriti, they cannot listen Krishna Katha. ¿Y por qué hay personas que no están aquí el día de hoy? Porque no tienen el suficiente sukriti para escuchar Krishna Katha. So for this regard, this sloka also explains Bhaktistu Bhadbhakta Sangena Parijayate Satsang Prapate Pungvi Sukriti Purvasanchite. Yes, Sukriti will be matured and accumulated. Then your ruchi taste will come. Listen Harikatha from sadhu. Así que por eso en este verso se explica que cuando tu sukriti realmente esté maduro, entonces vas a tener ese deseo de venir ante el sadhu y escuchar Harikatha. This is true. ¿Es cierto o no? How many hours you can sit in front of TV? ¿Cuántas horas ustedes se pueden sentar, por ejemplo, delante de la televisión? This is true. ¿Es cierto o no? But 1 hour listen Harikatha, bit headache will come. Pueden estar muchas horas, pero 1 hora solamente escuchando Harikatha y ya les viene un dolor de cabeza. Because this is a lack of sukriti. ¿Por qué? Porque eso se llama falta de sukriti. So what do you have to collect sukriti? Así que ¿qué es lo que tienen que hacer? Colectar un poco de sukriti. So how to collect sukriti? ¿Y cómo van a colectar este sukriti? With the assurance sadhu, listen Harikatha. This is first also create sukriti. Con la asociación del sadhu y escuchando su Harikatha, este es el primer paso, colectar. Worship Thakurji. Adorando a las deidades. Decorate very Thakurji, very nice or not good? Decorar a Thakurji. El altar. So I am saying because when sukriti be matured and accumulated, then your taste will come, listen Harikatha. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando su sukriti esté completamente maduro y se haya acumulado, van a tener gusto por escuchar el Harikatha. Best sukriti here if you take Mahaprasad. ¿Y cuál es el mejor de los sukritis? Tomar Mahaprasad. If you take Mahaprasad, then your sukriti will become a very powerful sukriti. Entonces, si tú tomas Mahaprasad, entonces te va a llegar un sukriti muy poderoso. So now we'll go take Mahaprasad. Así que ahora vayan y tomen Mahaprasad. Again tomorrow will come. Y mañana vengan. Bhukhe bhajan na hai Gopala. If you are hungry, you cannot do bhajan sadhana. Entonces, en este verso se dice que si tú estás hambriento, no puedes hacer vayan y sadhana. You have to take Mahaprasad.
Tienen que tomar Mahaprasad. So now finish, eh? Así que ahora ya terminamos. Gaura Vrindavan Bihari Lal ki jai, jai Shri Ram. Then tomorrow Mangalarti have to come. Entonces todos mañana por favor vengan a Mangalarti. What time Mangalarti? 6:30. Huh? 6:30. 6? 6:30. 6:30. Okay, 6:30. Or 6. No, 6:30. Ok, Sila Gurudev está dando la oportunidad que mañana vengan 6:30 todos a Mangalarti para que todos puedan venir y después de Mangalarti escuchen Harikatha también.